Buenas tardes, ¿cómo andan? Otro año, otra clase, otro comienzo de programa. Les diré que el día de ayer, en la clase presencial, bueno, se elaboró, se actualizó la lista y en total somos 34. Ayer éramos 20 y pico. Si llegan a estar los 34 no entramos. Y lo peor de todo, el calor. O sea, ayer fue un día imbancable ahí adentro, parecía un sauna. Ni con aire acondicionado ni con nada. O sea, fue difícil la clase de ayer. Ahora en mi casa más tranquilo y con las ventanas abiertas y más aire, aparte no hace tanto calor. Bueno, vamos a hacer una clase un poco más, más cómoda. Le diré que la semana que viene yo no voy a estar, así que no voy a dar la clase. Queda recién para el 30 de marzo, ahí seguiremos. Bueno, hoy vamos a comenzar con el tema de la gestación del tango a la Guardia Vieja. Sobre los orígenes del tango se ha hablado tanto y se ha dicho tanto, hay tantas teorías, que sería imposible resumirlas todas o hacer una síntesis de todas. Por eso vamos a tratar de ver en lo que casi todos coinciden. O sea, hay 3 o 4 argumentos que todos coinciden y bueno, sobre eso nos vamos a basar para tratar de dar una explicación que no es fácil, porque ya vamos a ver cómo no es fácil distinguir los orígenes, no es fácil distinguir la música, no es fácil distinguir los autores, o sea, los comienzos son muy intrincados. Lo primero que tenemos que decir es que el tango, así como otros ritmos conocidos, yo concretamente la referencia que pongo siempre es la del jazz en Estados Unidos. ¿Y cuál es la coincidencia de esos dos ritmos? Que son de ambientes bajos, de ambientes portuarios, de ambientes, o sea, nacen en lugares, no en las clases altas, no en las clases pudientes, sino que al contrario, nace en las clases más pobres, en las clases más pobres, y eso en definitiva hace que coincidan en muchas cosas. Es más, tanta es la coincidencia entre el tango y el jazz que hay autores de tango que fueron a Estados Unidos a perfeccionarse, como el caso de Osvaldo Fresedo, como con Juan Carlos Cobian, y el más conocido de todos, Piazzolla. Piazzolla no solo estuvo en Estados Unidos, sino que además llegó a tocar a dúo en la orquesta con Jerry Madison, que era un trompetista, un saxofonista muy famoso, y tocaron en conjunto y hicieron discos juntos, o sea que hay muchas coincidencias entre el jazz y el tango. Pero vamos al tango, que es lo nuestro. ¿Cómo nace el tango? Bueno, tenemos que hablar de 3 vertientes claves, o sea, son una parte social y una parte musical, o sea, coinciden las dos cosas. Y vamos a ver cómo llegamos a extraer de esos 3 argumentos o de estas 3 vertientes la conclusión de cómo surgió el tango. La primera vertiente es una vertiente conocida, notoria, que es la migración europea. Se sabe que a comienzos de siglo, más concretamente en 1890, a fines del siglo, comienza una migración importante hacia América. Pero a nosotros lo que nos interesa es la migración que vino al Río de la Plata. Y fue mucha, fueron barcos y barcos que llegaron con inmigrantes. Inmigrantes que venían a buscar, como decía en aquella época, hacerse la América. Pensaban que acá venían, iban a encontrar la plata tirada, o por lo menos que iban a encontrar
lugar donde trabajar, lugares, les iban a dar tierra, porque de alguna manera le fueron a hacer propaganda, le fueron a mentir, porque en definitiva eso fue. Como estos países necesitaban mano de obra, necesitaban población, porque no tenían, porque recién estaban naciendo, necesariamente precisaban que vinieran gente del extranjero. Y bueno, y así fue. Vinieron muchos engañados, la mayoría vinieron engañados, pero los que vinieron, en general eran gente analfabeta, era gente que no tenía muchos conocimientos, o sea, que ya en su país eran desplazados, o sea, como no tienen más remedio y no tienen otra oportunidad, se vienen hacia América. Pero no es que dejen un trabajo, es que realmente no tenían nada, no tenían nada. No se olviden que estamos atravesando la llamada revolución industrial. ¿Y la revolución industrial qué hizo? Concentró la gente en las ciudades, pero el campo quedó despoblado, o sea, y mucha gente que no pudo entrar a la fábrica quedó sin ocupación, y esa gente es la que en definitiva va a llegar a estas tierras. De todos los países vienen, pero fundamentalmente de Italia y de España. Y aparte tiene una particularidad, que son más los que van a Italia, a Argentina y los españoles hacia Uruguay. Por eso nosotros tenemos una muy grande población, somos muchos descendientes de españoles, la mayoría, pocos los italianos, y en cambio en Italia, en Argentina, la mayoría son descendientes de italianos, o tienen antecedentes de italianos. Y esos extranjeros que llegan, cuando llegan, no tienen dónde ir. O sea, no tienen ni casas, ni tienen ni les están reservando nada. O sea, en definitiva, se encuentran que tienen que revolvérselas como pueden. Y como llegan al puerto, ese es el lugar de estacionamiento. Se las arreglan como pueden. Se amontonan en los puertos, se amontonan tanto en Montevideo como en Buenos Aires, y de alguna manera empiezan a ocupar espacios que habían quedado vacíos, los famosos conventillos. O sea, lugares que en su momento fueron de hombres ricos o de comerciantes o de gente que tenía relaciones con el puerto y por eso les convenía vivir cerca del puerto, y cuando vieron que se venía esa oleada, se fueron, dejaron todo vacío, se fueron a lugares más elegantes o por lo menos más alejados del centro. Por eso tenemos en nuestro país, por ejemplo, todas esas casonas del Prado. Esa zona justamente hay muchas casas muy viejas, muy antiguas, pero son hasta palacios, diríamos que son, porque muy lindas casas que todavía se conservan algunas, y da gusto pasear por Millán, por esas calles tan arboladas y con jardines tan anchos y con, bueno, todo lo que ustedes conocen. Esa sería entonces la primera vertiente. Gente que viene analfabetos, gente que en general son hombres solos, no vienen todos, no viene la familia, vienen hombres, en su mayoría solteros o casados, pero ¿qué pasa? La idea es establecerse y después que están establecidos traer a la familia. Y además traen también, a pesar de ser analfabetos, traen una cultura musical. O sea, si bien no han frecuentado ambientes académicos o lugares de estudio, pero tienen una tradición. O sea, no se olviden que son países que tienen 2000 años de antigüedad. Entonces, de alguna manera, esa tradición musical se empaparon, y muchos tocan instrumentos, muchos la mandolina, el acordeón, o sea, y vienen con sus instrumentos, la guitarra, y vienen con sus instrumentos, y aunque no sepan
las partituras, aunque no sepan leer música, saben tocar los instrumentos. Y bueno, ese es uno de los aportes, o sería la primera vertiente de la que hablamos. La segunda vertiente es los criollos. ¿Quiénes son los criollos? Los criollos se les dice a los nacidos en el Río de la Plata, pero hijos de españoles o hijos de italianos. O sea, son los originarios, los descendientes de los originarios que llegaron a nuestras tierras, que ya a esta altura son segunda o tercera generación, o sea que están muy alejados de los orígenes, y que de alguna manera se han identificado con la tierra que están viviendo y se consideran nativos del país. Y esta llegada de extranjeros no les cae nada bien, al contrario, son para ellos un problema, porque ¿qué pasa? Le van a quitar los pocos lugares de trabajo, o les van a competir los pocos lugares de trabajo que existen, y además van a invadir la ciudad, porque Montevideo es una ciudad semidesértica, como lo mismo que Buenos Aires. Bueno, la migración es tan grande que en algún momento son más los emigrantes que los propios habitantes de la ciudad. En un censo que se hizo en Buenos Aires, el 50 y pico % eran extranjeros. O sea que fue mucho la avalancha de gente que vino del extranjero. Esta sería la segunda vertiente, que tiene que ver también con lo afro, con los negros, porque hay mucho negro, sobre todo en Montevideo más que en Buenos Aires, que tienen también, son esclavos o hijos de esclavos, que ya se han liberado, pero son hijos de esclavos, pero que tienen sus tradiciones, tienen sus costumbres, tienen su música y sobre todo tienen el tambor, que es el instrumento preferido y que en definitiva es el origen del candombe, a través de esos negros o de esos primeros negros que llegaron a nuestras tierras. Y la tercera vertiente es la vertiente del paisano, del gaucho, o sea, el hombre que viene del campo. ¿Qué pasaba? Tanto en Uruguay como en la Argentina, yo hablo del caso de Uruguay, que es el que conozco concretamente, en el año 1875, y lo digo la fecha exacta porque fue la fecha que asumió el mando en Uruguay el general Latorre, que fue un gobierno de facto, y que una de las cosas que hizo, mire usted de las dos cosas fundamentales de su gobierno. Desde el punto de vista cultural, en la época de Latorre se hizo la reforma bareliana, o sea, la reforma de la escuela, que en definitiva es la que perdura hasta nuestros días, que tenemos, todo el mundo se refiere a Varela como el principal impulsor de la educación primaria. Miren, entonces, y por otro lado, el otro argumento, el otro hecho de Latorre fue el alambramiento de los campos. ¿Qué fue el alambramiento de los campos? Y fue ni más ni menos que darle a cada individuo que presente títulos o que tenga propiedad sobre un determinado terreno, bueno, alambrar ese terreno, delimitarlo, y de esa manera separar la propiedad de uno de la del otro, y queda instalado una cosa que hasta ese momento no había, que era el título de propiedad. O sea, las tierras pasan a tener un dueño aceptado por el gobierno, o sea, un dueño legal. Cosa que no pasaba antes, que las tierras eran de pasaje. ¿Y qué digo? ¿Y por qué digo esto de pasaje? Porque en ese pasaje y en esos lugares existía el gaucho. ¿El gaucho qué es? Era un individuo indomable, era un individuo que no tenía leyes, que vivía de la caza, o sea, mataba animales, vacas, las consumía y las dejaba tiradas, o sea, vivía donde caía, andaba por... O sea, era una vida errante, una vida totalmente nómade, y que como no había propiedades, como no había límites,
se paseaba por los lugares que quisiera. Y no era uno ni eran dos, eran miles que estaban en ese ambiente, o sea que vivían de esa manera. Pero ¿qué pasa? Cuando se produce la limitación de las propiedades, se le acabó la posibilidad de seguir haciendo esa vida errante. Y no tienen más remedio que venirse para la capital. Y entonces ahí llegan a Montevideo estos gauchos malarreados, gente de carácter, gente muy hecha a tajo y puñalada, porque son gente de avería, y que tenían además una forma de musical especial que es la milonga. O sea, en esas noches donde hacían rueda de gauchos y mateadas, se tocaba la milonga criolla, por supuesto. Y acá tenemos entonces, juntamos los tres elementos, ¿eh? el emigrante europeo, el criollo y el gaucho. Bueno, ahora seguimos.